Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about. El llamado body horror, que se traduce más o menos a horror corporal, es el subgénero de terror que me resulta más difícil de recomendar por un par de cuestiones. Por un lado, en ocasiones solo se basa simplemente en causar asco más que miedo, lo cual no digo que esté mal, esa es su gracia, pero muchas veces se queda en simple shock value. Por el otro, depende tanto de los efectos visuales que, si estos no son lo suficientemente convincentes, todo el trabajo se siente afectado, aun cuando todos los demás elementos funcionen bien. Afortunadamente, ninguno de estos casos aplica con Together, Juntos hasta la muerte, que no solo es una buena película de horror corporal, sino que también, por descabellado que suene, se atreve a explorar temas que, usualmente, tienen poco o nada que ver con el terror. En Together, Juntos hasta la muerte, veremos a una pareja tratando de sobrevivir a una extraña maldición. Tim y Millie son una pareja que recientemente ha tenido que mudarse a un pequeño pueblo debido al trabajo de Millie. Aunque ambos tienen una relación de pareja estable, tanto Tim como Millie comienzan a tener dudas y resentimientos sobre el otro, haciendo que reevalúen su relación. Sin embargo, la retrospección tendrá que esperar cuando ambos comienzan a sufrir lo que parece una maldición que literalmente hace que no puedan separarse el uno del otro. Como diario, ya voy a empezar de mamador, perdón. Aunque la atmósfera de terror y los efectos especiales son definitivamente el plato fuerte y la razón por la que muchos fans del horror querrán ver esta película, y dejemos en claro que definitivamente vale la pena solo por eso, lo que más me llamó la atención fue, aunque suene ridículo, que la cinta se convierte en un análisis sobre las relaciones de pareja. No estoy exagerando, ni sobreanalizando las cosas, esta vez. El filme constantemente muestra paralelos entre sus elementos de body horror y el romance, convirtiendo frases metafóricas como "eres mi otra mitad", "tú me completas" o "no sé qué sería yo sin ti" en horror al tomarse de manera literal. Me será difícil hablar de esto sin caer en spoilers, pero haré lo mejor que pueda. Si hiciéramos a un lado esa atmósfera tétrica y los eventuales elementos sobrenaturales, Together sería un drama romántico. Las interacciones entre ambos personajes exploran sus facetas como pareja mayormente, y las, llamémosle, contradicciones e inseguridades dentro de la relación. No se trata de tachar a un personaje como bueno o malo, sino mostrar los inevitables roces, no sexuales, bueno, eventualmente esos también, que hay en la vida de pareja. Por mucha armonía que se sienta, a veces el resentimiento es inevitable, o quizá la misma pérdida de la personalidad o individualismo con tal de mantener la relación. Aunque esto solo es parte de la ecuación, ya que de igual forma se exploran elementos como la codependencia y la, llamémosle, conformidad en un noviazgo. ¿Los protagonistas están el uno con el otro porque de verdad quieren o solo lo están por comodidad y costumbre? Para bien o para mal, la propia cinta da una respuesta clara al llegar al desenlace. Y digo que quizás sea para mal porque creo que un final más ambiguo hubiese servido para enfatizar aún más el elemento de horror. Pero dejando los análisis temáticos mamadores a un lado, ¿qué tanto funcionan sus elementos de terror? Bastante bien, diría yo. Aunque mucho del horror sí se basa en crear shock en el espectador, la forma de hacerlo es bien ejecutada. Entre prostéticos, maquillaje y el eventual efecto por computadora, vemos los elementos de horror corporal lo suficiente como para darnos ñáñaras, sin sobreexplotar el recurso al grado que se sienta ridículo. Y ya que hablamos de ello, como siento que pasa bastante últimamente, es cierto que algunas situaciones se sienten tan exageradas que rayan en lo risible, pero a mi parecer esto es intencional, con ello inyectándole a la historia una buena dosis de humor negro de vez en cuando, que ayuda a enfatizar las facetas más escalofriantes de la cinta. Aunque no sea algo verdaderamente malo, hay uno que otro factor que quizá no cuadre del todo, pero que no deja de ser parte de las convenciones del horror. No quiero dar detalles, pero hay cierta escena cerca del final que, aunque definitivamente ayuda para atar cabos sueltos y comprender por completo la situación de los protagonistas, la forma de transmitir el mensaje es demasiado conveniente. Creo que para darme a entender sí tendré que dar un pequeño spoiler. En cierto momento, un personaje ve algo en la televisión, ese algo explicando prácticamente parte de la premisa del horror. Se siente demasiado conveniente que el personaje vea justo lo que necesita en el momento adecuado, no antes y no después. Pero como dije, esto se siente como un mal necesario, ya que si no lo tuviésemos, el elemento de misterio quedaría tan al aire que resultaría molesto en lugar de aterrador. Puede que Together, Juntos hasta la muerte, llame la atención por el, hasta cierto punto, inherente factor de morbo que tiene el subgénero del horror corporal.
Pero afortunadamente la cinta no se queda solo en eso, y va más allá del shock value y efectos especiales. Sin necesidad de sacrificar un elemento por el otro, logra crear una atmósfera escalofriante perfecta para un cuento de terror y, al mismo tiempo, situándolo en ese mismo entorno, examinar dinámicas de pareja de manera interesante, a veces convirtiendo lo metafórico en literal de manera bastante incómoda. Quizá los fans del terror se queden con ganas de ver un poco más de sangre y escenas perturbadoras, pero lo que vemos en Together, Juntos hasta la muerte, funciona bien a mi parecer, sin necesidad de sobreexplotar la violencia o el gore. Definitivamente vale la pena, y aunque no llegue a extremos, quizá quieran saltarse las palomitas y el refresco para que no se les revuelva el estómago. Yo solo digo: Together, Juntos hasta la muerte. 4 de 5. Muy buena. El body horror es otro de los géneros de los que honestamente no sé mucho, pero aún así tengo una que otra recomendación, aunque sean un tanto obvias. Mención obligatoria a La cosa del otro mundo de 1982. La mosca de 1986 sigue funcionando bastante bien para mi gusto. Algo a lo que me siento más renuente, pero creo que debo mencionar, es El cien pies humano. Aunque honestamente no me agrada. Creo que mi disgusto por esa se debe precisamente que es puro shock value y nada más. Y por supuesto que no puedo dejar de mencionar mi película favorita del 2024, La Sustancia. So happy together.